Esto era que por fin le había ganado a Dios y creyó que era una derrota para Dios y para Cristo, porque el diablo no conoce los planes de Dios, ni sabe cuáles son sus pensamientos. Sin embargo, Dios sí sabe los pensamientos de Satanás, sabe lo que trama, cómo se confabula con sus negros espíritus del mal para afectar a los hijos del Señor. Estando en la cruz, el Señor Jesucristo, clavado de sus manos y pies, sufrió la terrible herida de su costado, agonizando, desfallecido, extenuado por la asfixia que le ocasionaba a sus pulmones, lacerados por la lanza, exhaló el último suspiro. Y en ese momento murió. Al instante, el cielo se oscureció y el velo del templo se partió en dos, y la tierra tembló y los sepulcros se abrieron. Todas estas cosas a la vez asombraron a la gente, pero también estaba sorprendido Satanás, y se sorprendió por no saber lo que estaba pasando. Primero creyó que era una muestra de dolor de Dios y eso lo hacía débil, pero de inmediato se dio cuenta que estaba equivocado. No había vencido a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Él había sido derrotado. Gloria a Jesucristo, porque Jesús entró con gran poder a su reino. No era un muerto más, era el Señor de la vida, que estaba sometiendo la muerte, que humillaba sus espíritus, que huían despavoridos. Y allí comprendió que por la muerte de Cristo concluyó siendo coronado en el cielo en presencia de millones de ángeles, y que Dios lo glorifica y lo hace Señor, no solo de la tierra y el cielo, sino aún de los lugares del Seol y sobre la muerte. Primera de Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Perdió Dios? No, Él jamás pierde. ¿Perdió Jesucristo? No, al contrario, ese día fue su más grande victoria. Gloria a Jesús. Amén. ¿Perdió Satanás? Sí, una vez más y por siempre. De Dios aprendemos que nunca, nada ni nadie podrá hacerle perder nada que sea suyo, nada que Él quiera y nada que le pertenezca. De Jesucristo aprendemos que su ejemplo de obediencia, humildad y sacrificio fue la clave para lograr lo más grande que Dios ha dado a un ser humano, y que al ser nuestro Maestro nos dará las más bellas enseñanzas para lograr nuestro triunfo y la victoria contra nuestro enemigo Satanás. Segunda de Corintios 4:11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, en una de las etapas más bellas de la humanidad. Habiendo llegado el esperado Mesías, el mundo no estaba preparado para aceptarlo.
mucho menos para reconocer. Los hermanos que han seguido la historia de los primeros cristianos de la iglesia y que son celosos de la verdad, podrán decir: qué violentos aquellos emperadores romanos, aquellos magistrados, los fariseos, el pueblo enemigo encarnizado de los discípulos del Maestro. Durante muchos años no dejaron de hacer correr la sangre de los cristianos. Emplearon contra ellos todos los suplicios de la crueldad más primitiva: cruces, hogueras, garras de fieras. Todo eso y más fue utilizado y lo practicaron para atormentarlos. Las terribles persecuciones ordenadas por las autoridades solo tuvieron unos pequeños intervalos de paz, pero para reanudarse con mayor fuerza y con terrible furia. Fueron años terribles de persecución, de intranquilidad para los santos, de dolor y angustia para sus familias. Hechos son todos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Pero qué valor, qué fe de los cristianos. Se cansó más rápidamente el brazo de los verdugos antes que la constancia de la fe de los santos. Que multitud de inocentes víctimas cayendo en todas partes, bendiciendo a sus asesinos. Se les podía atormentar, pero no se les podía vencer. ¡Qué prodigio de tanta fortaleza y magnanimidad! Y no solo fue en Israel, también fue en Roma, también fue en Corinto, también fue en Éfeso. En todo lugar donde hubiera cristianos, y fue sufrida por igual en cristianos de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos, y desde los hombres del ejército hasta niñas y mujeres. Hay narraciones en las escrituras de suplicios sangrientos, de insólita crueldad con que trataban a los cristianos. El imperio romano tenía sus dioses, sus templos, sus sacrificios y su religión de hombres. Estaban apoyados en las leyes, en la autoridad de los emperadores y de sus magistrados, pero también contaban con la complicidad del pueblo. Segunda de Timoteo 3:10-11. Pero tú has seguido mi conducta, mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Cuando los cristianos se presentan profesando abiertamente una religión nueva y calificando la establecida como superstición abominable, su primera obligación era huir de los templos de los ídolos y abominar lo que era objeto de la pública veneración. Por solo esto, era natural que se sublevase contra ellos el mundo idólatra. Los fariseos y los religiosos romanos no veían más que una religión de un Mesías crucificado como una secta extravagante y ridícula. El magistrado, unos innovadores peligrosos. El pueblo, unos impíos enemigos de los dioses. Y los sacerdotes de los ídolos, unos temibles rivales, imputándoseles los crímenes más horrendos. Si no adoraban a los falsos dioses, se les acusaba de ateos. Si en sus juntas religiosas se dan muestras de una caridad enteramente fraternal, se les atribuyen amores incestuosos. En vista de esto, ¿cómo no ver lógico el aborrecimiento que se les tendría? Y no es extraño que se hubiese armado contra ellos todo el furor de las pasiones. El odio y el rencor se expresan en contra de los santos, ofendiendo, maltratándolos, matándolos. ¿Y cuál era la razón de tanto odio contra los santos cristianos? Únicamente por aportar testimonio de la verdad de Jesús. De ella testificaron Esteban, Pedro, Pablo y tantos discípulos de Jesús que fueron encarcelados y golpeados salvajemente y muertos.
Todos testificaron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías esperado, que había hecho múltiples maravillas y que finalmente había resucitado gloriosamente, y que había sellado con su sangre la salvación de la humanidad. Hechos 12, 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Todos los que con él convivieron dieron este testimonio, y por eso fueron perseguidos, para tratar de hacerlos callar las grandezas que Dios manifestó en su Hijo Jesucristo. Dieron testimonio de su fe, de cómo habían creído, cómo se habían convertido, y todos ellos demostraron que morir por su fe, sufrir el martirio, era más soportable que abandonar a Jesucristo. La propuesta era la apostasía o la muerte. Era la elección. Libremente prefirieron la muerte, siendo fieles cristianos. No morían con las armas en sus manos, no morían matando gente, morían como ovejas llevadas al matadero. Nunca olvides que somos linaje de Dios. Como estos santos cristianos, empezando por Jesucristo, nos han precedido en la carrera y nos esperan en la morada de su gloria. Peleemos como ellos, amén, para triunfar como ellos, con nuestra fidelidad a la doctrina y a sus enseñanzas. La incredulidad moderna pasará con sus oficios, es su falsa tolerancia, es un azote que dejará atrás por mucho tiempo vestigios de sus estragos, pero esperamos que en este nuevo género de persecución no quedará más de lo que queda de las antiguas. Recuerdos gloriosos para la iglesia que las ha sufrido. Mateo 5, 11 al 12. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. amén. Que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La iglesia ha sufrido injustas imputaciones, tratando de destruirla porque ha sido molesta para mucha gente, para muchos religiosos y para muchos poderosos. ¿Por qué ha hecho algo malo? No, por llevar el evangelio, por arrebatar las almas a la falsedad, por crecer en donde ellos tenían privilegios, porque la consideramos ser la verdadera iglesia de Dios, por no unirse a las iglesias falsas, por no proclamar sus doctrinas falsas, por no decir que en todas las iglesias está la salvación. No obstante, la iglesia sigue demostrando sus glorias presentes y la paciencia de la iglesia contra sus agresores demuestra cada día más que es creación divina, como si fuera una hermosa y gruesa perla de gran valor. La inocencia y la integridad de la iglesia es sin tacha, un valor real, sin fanatismo. Y los prodigios se multiplican sin número en toda la iglesia. Lo que persiguen en sus siervos en la iglesia no son crímenes, es la inocencia de una enseñanza, unida a la inocencia de la vida. No se habla de excesos, pero nada se habla de excesos y de infamias.
única infamia que vemos es una injusticia de una justicia mal aplicada. Hemos sido, somos y seremos siempre sumisos, sujetos a las leyes de las naciones. Somos extremadamente respetuosos de las autoridades legalmente constituidas en las naciones. Somos y seremos siempre respetuosos de los derechos y libertades de los ciudadanos. Amén. Somos y seremos siempre respetuosos de la integridad y seguridad de los fieles de la Iglesia. Todos los cristianos hemos sido enseñados a sujetarnos a las autoridades. En cuanto a la predicación que he realizado personalmente en todos nuestros templos, he dicho que la autoridad es puesta por Dios y se debe obedecer. Romanos 13, 1 al 2. Los discípulos tenían miedo a la muerte, pero sabían que Dios les había encomendado una misión y debían cumplir. No podía quedar trunca por gente mala que querían impedírselo. ¿Estar en cárceles era un castigo a su mal proceder? No, era una injusticia humana. El concepto que el mundo tenga de nosotros no debe importar. Mientras los amigos del siervo de Dios Job lo estaban juzgando por supuestos pecados, Dios lo estaba presumiendo con Satanás. Amén. Se gloriaba de él. Job 23:10. Mas el que conoce mi camino me probará y saldré como oro. Sí, amén. Quien tiene la paz de Dios expresa: Dios dio y Dios quitó. Y el que no tiene esa paz expresa: maldice a tu Dios y muere. Amén. Así. Nuestra esperanza no radica en tener dinero, bienes materiales, sino en tener una fe viva. Porque esta es la que vence al mundo. Amén. Nuestra fe. Sí, amén. Y esto demuestra que las hierbas amargas con que comemos nuestra santa cena es aún una amarga vivencia diaria, una lucha de dolor y angustia para salvar nuestras vidas materiales y espirituales, pero también es recordarnos que en el mundo se sufre y el único que tiene poder para que lo superemos es Dios. El único que puede hacer que sirva para nuestro bien es Jesucristo. En cuanto a nuestras pruebas personales, debemos recordar que las luchas con Satanás no terminan nunca. Por ello, las prevenciones que el Señor nos hace cuando señala en el Salmo 121: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No significa que nunca vamos a tropezar, que nunca tendremos pruebas o que nunca podamos caer. Lo maravilloso de este salmo es que promete Dios siempre estar con nosotros. Amén. Cuando le clames en el momento de haber caído, pensado que estás derrotado y olvidado de Dios, nos dice: no se dormirá el que te guarda. Si te vio caer, si supo cuando pediste su ayuda, no te dejará solo. Vencerás con la ayuda suya y serás victorioso con su mano poderosa. Preparados para tomar la Santa Cena. Dejemos purificar nuestra alma. Amén. Un mal deberá encontrarse en nosotros, que cuando llegue el momento serás invitado a entrar en la casa del Señor. Gloria al Señor. Serás de los pobres, serás de los mancos, serás de los cocos, serás de los ciegos. Mi Señor te dice: lleguen en mi casa a una lugar, gozando con toda mi alma. Siervo de Dios y apóstol de Jesús. Amén. Hermanos en Cristo, envío a todos los hijos de Dios reunidos en esta Santa Cena un saludo espiritual. Te pregunto: ¿nos vamos a ver en esta Santa Cena? Sí. Amén. Sí, nos veremos. Gloria al Señor. Yo aquí donde me encuentro los voy a contemplar. Y ustedes allá en su festividad, sé que muchos me verán. Algunos dirán: eso es imposible. Es imposible para la carne porque nunca lo ha experimentado. Sin embargo, hay otros que sí han tenido esta bendición de experimentar la comunión espiritual. Amén. Pregúntale al hermano que enfermó de gravedad.
Él ha dicho, aquí estuvo, vino a visitarme, hizo comunión espiritual. Amén. Los médicos, los enfermos y otros profesionistas han percibido estas expresiones porque ellos mismos lo han expresado en sus testimonios. Esteban también tuvo esta bendición y dijo, veo los cielos abiertos. Ese lugar no se puede ver, dirán algunos, con los ojos materiales. No, pero sí con la fe de Cristo. También el apóstol tuvo esa experiencia espiritual, así como otros siervos de Dios. Yo creo en el testimonio de ellos, porque son bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Envío con mis saludos estas palabras. Ahí, en esta Santa Cena, nos vamos a ver. Amén. Todos los años. Mi cuerpo estará aquí donde me encuentro. Ustedes estarán allá reunidos para celebrar la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Pero espiritualmente estaremos unidos. Amén. Y nos gozaremos. Amén. Así. Brincaremos como becerros de mañana. Sí, amén. Llenos de alegría y de gozo. En este ensayo espiritual de las bodas del Cordero para la honra y la gloria santa del Señor. Bendita Señor. Enseguida de esta lectura proceda con este oficio santo.